Hello friends, una clase más de inglés nivel básico e intermedio. Hoy nos enfocamos en ejemplos del tiempo pasado en inglés y vamos a ver los diferentes tiempos verbales. Comenzamos con el pasado simple. She watched TV. Aquí, como vemos, el verbo termina en ed porque es un verbo regular. La pronunciación de ese ed al final es una pronunciación en T. Vemos la estructura fonética de este verbo, de esta palabra, y como vemos al final termina en T. Ese es el sonido que vamos a emitir. Volvemos. She watched TV. Ella vio televisión. Segundo ejemplo. You had a nice car. You had a nice car. Tú tuviste un bonito carro, un carro agradable. Tercer ejemplo, en pasado simple. The dog barked. The dog barked. The dog barked. Énfasis en la pronunciación de la T al final para este verbo también. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos marca el tiempo verbal en pasado simple. El perro ladró. Seguimos con pasado continuo. Ejemplo 1. He was cooking pasta. He was cooking pasta. Él estaba cocinando pasta. Aquí, como vemos, usamos el verbo to be en pasado, was, were, dependiendo del sujeto de la frase, como ya lo vimos en la clase de gramática. Si no lo recuerdas, te invito a que repases la clase de gramática con el verbo to be en pasado, was, were. Segundo ejemplo. They were studying maths. They were studying maths. Ellos estaban estudiando matemáticas. Como vemos, aquí usamos were porque el sujeto es they, ellos. Tercer ejemplo. I was working. I was working. Yo estaba trabajando o laborando. Vamos, pasado perfecto. She had gone. She had gone. Ella se había ido. Aquí usamos el auxiliar have, pero como estamos hablando de pasado y perfecto, el auxiliar va en had. Pasado de have, had. Y luego el verbo va en su pasado participio. Si no recuerdas los pasados participios, te invito a que vayas a la clase de gramática donde ya los estudiamos. Segundo ejemplo. We had talked to her. We had talked to her. Nosotros habíamos hablado con ella. Tercer ejemplo. I had done it. I had done it. Yo lo había hecho, lo había realizado. Importante, como les digo, los verbos en pasado participio. Este es un verbo irregular. El verbo base es to do y su pasado participio, como vemos, es done. Y finalizamos con pasado perfecto continuo. Primer ejemplo. He had been reading a book. He had been reading a book. Él había estado leyendo un libro. Aquí volvemos a usar el auxiliar en pasado, auxiliar have, en pasado had.
Luego viene el verbo to be en su pasado participio, que siempre va a ser been. Y le sigue el verbo que está accionando la frase y termina en gerundio, es decir, ing. Para este caso, el verbo es read, leer, pero le agregamos ing por lo que estamos diciendo leyendo. Si suena un poco confuso, te invito a que visites la clase de gramática donde hacemos énfasis en toda esta estructura. Hoy estamos viendo puntualmente ejemplos. Segundo ejemplo, you had been waiting for 2 hours. You had been waiting for 2 hours. Tú habías estado esperando por 2 horas.